Hola, 10ª semana de confinamiento y 10º vídeo de divulgación sobre genética. Y para esta semana he pensado en algo especial, y en algo especial que está en la base de la genética. De hecho, os voy a hablar de quien muchos consideramos que es el padre de la genética moderna. Todos nos parecemos a nuestros padres y nuestros padres se parecen a nuestros abuelos. Esto quiere decir que hay caracteres, que hay características que se transmiten de padres a hijos. Lo mismo ocurre con las plantas y con los animales. Con lo cual, la herencia de caracteres, la herencia de nuestras propiedades, es algo intuitivo que está en la mente de todos. Pero, ¿cuál es el mecanismo que garantiza, que explica por qué las características de mi padre se transmiten en mí y por qué yo soy capaz de transmitir mis características a mis hijos? Esto se lo preguntó un monje agustino que se llamó Gregor Mendel. Gregor Mendel, que nació en 1822 y que trabajó en Brno, en la actual República Checa. Entre los años 1856 y 1863, entre estos 7-8 años, estuvo trabajando con una especie muy determinada. Estuvo trabajando con guisantes. Estuvo trabajando con esta planta que tiene pues semillas y frutos de diferentes colores y de diferentes formas, y utilizando guisantes sentó las bases de la herencia genética, lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel. Hay que resaltar que él publicó estos resultados en 1866, con lo cual hasta finales del siglo XIX, principios del XX, hasta 1900, 34 años después, no se redescubrieron los resultados de Mendel. Y él se anticipó, antes de que conociéramos incluso la existencia de los genes, del ADN, de los cromosomas, anticipó la existencia de todos estos elementos y pudo realmente explicar lo que hoy conocemos como las bases de la herencia genética. Bueno, yo, como sabéis, no voy a usar guisantes para explicaros los hallazgos de Mendel, sino que voy a usar pues mis queridas piezas del Tente. Aquí tengo pues un grupo de piezas que hasta ahora no había utilizado, piezas distintas de distintos colores con las cuales intentaremos explicar pues los experimentos que hizo Mendel. Mendel utilizó diferentes caracteres de los guisantes, el color del fruto. Había guisantes verdes, había guisantes de color amarillo, había guisantes que eran redonditos, había guisantes que eran más arrugados. Claro, yo no tengo el color verde en las piezas del Tente, yo lo que tengo son pues colores sencillos, ¿no? Y vamos a utilizar estas piezas de uno, de color blanco, que van a asemejar los guisantes amarillos, y estas piezas de color rojo van a asemejar los guisantes de color verde. Él lo primero que empezó es en descubrir que había diferentes variedades. Esto quiere decir que si cogíamos cualquiera de estos guisantes de color amarillo, en este caso de estas piezas blancas, todos los guisantes que obteníamos eran de color blanco, sin ningún tipo de problemas. Esto era una línea pura, una variedad, una raza de guisantes que era la que él utilizó. Por otro lado, existían pues los guisantes verdes, que si se cruzaban entre sí, pues todo el rato daban guisantes verdes. Siempre daban guisantes verdes, nunca daban guisantes de color amarillo. En este caso, pues siempre aparecían las piezas rojas. Y con estas dos variedades es como empezó a hacer los primeros experimentos. Lo primero que hizo Mendel fue cruzar pues plantas que tenían pues estos guisantes amarillos, en este caso las piezas blancas, con plantas que tenían pues los guisantes de color verde, estas piezas rojas. Y lo que observó es que todos los guisantes que nacían eran de color amarillo. En este caso, todas las piezas que nacían, todas las piezas que obteníamos, eran de un mismo color. Con lo cual él se dio cuenta que habían caracteres que eran obviamente dominantes, porque resulta que dominaban frente al otro.
el cruce entre dos líneas de guisantes, esta línea que está asemejada por estas piezas blancas y esta línea que está asemejada por estas piezas rojas, siempre daba lugar a una de las dos líneas, en este caso las piezas blancas. Y aquí apareció el concepto de dominancia que después sería tan importante. Lo siguiente que Mendel se planteó es ¿qué pasa si esta primera generación, que todos son iguales y que yo he obtenido de cruzar las blancas con las rojas, qué pasa si los cruzo entre sí? ¿Qué pasa si cojo cualquiera dos de ellos y qué es lo que obtengo? Pues lo que obtuvo fueron guisantes de los dos tipos. Fijaros, en la siguiente generación aparecieron guisantes claritos, los amarillos, en este caso las piezas blancas, y guisantes verdes, en este caso las piezas rojas. Claro, este carácter, el carácter rojo, parecía haber desaparecido en la generación anterior, en la generación parental anterior, con lo cual este carácter, el blanco era dominante, luego este carácter era recesivo. Aquí apareció el concepto de recesividad, porque era un carácter que había pasado oculto por una generación, pero de alguna manera debía estar presente aquí, porque si cruzábamos otra vez estas piezas, obteníamos, fijaros, de nuevo guisantes claritos y guisantes verdecitos, piezas blancas y piezas rojas. También se percató de una cosa muy importante, que cada vez que hacía este experimento, pues parecía siempre haber 3 veces más de los blancos que de los rojos. Por ejemplo, aquí hay 4 guisantes o 4 piezas rojas, y aquí hay, pues, si contáis, pues hay 12 piezas blancas. Con lo cual, fijaros que la proporción en la cual volvían a aparecer tanto los dominantes como los recesivos parecía ser constante. Y esa proporción de 3:1 se la encontró en todos los experimentos que él hizo. Mendel se preguntó entonces qué es lo que pasaba con estos guisantes que eran de la segunda generación. Acordaros, habíamos empezado con las dos razas puras, la blanca y la roja. La primera generación, que él ya llamaba la generación híbrida, eran todos iguales. Si cogíamos 2 de esa generación intermedia, en la segunda generación aparecían otra vez los blancos y los rojos, pero en una proporción determinada. Si cogía cualquiera de estos rojos, siempre le volvían a nacer rojos, con lo cual estos estaba claro que solamente eran capaces de dar pues guisantes rojos. Pero en cambio de estos blancos había 2 tipos. Cuando escogía guisantes de estos blancos de esta segunda generación, había una parte de ellos que solamente daba siempre de color blanco. Y había otra parte de ellos, que era como el doble de la otra, que daba otra vez, fijaros, daba otra vez esa relación de 3:1, que habíamos observado en la generación anterior. Recordemos que Mendel todavía no sabía el concepto de genes ni el concepto de cromosomas. Los cromosomas, a pesar de que las estructuras se habían descubierto en unas primeras preparaciones microscópicas por ahí en los 1840, de hecho no fue hasta final del siglo XIX, después de morir ya Mendel, que cuando se describieron por primera vez. Pero él tuvo que imaginar que en estos guisantes tenía que haber, por ejemplo, 2 elementos. Claro, si resulta que estos de híbridos que resultaban de cruzar los blancos con los rojos salían todos blancos, pero eran capaces en la siguiente generación de dar lugar a rojos y blancos, había que suponer que aquí había de alguna manera ya la impronta, o había ya elementos que permitían que en la siguiente generación aparecieran los rojos. Esto realmente fue una idea brillante de Mendel, porque él acabó discurriendo como que cada una de estas plantas debía tener 2 copias, ahora sabemos que son 2 copias de cada uno de los genes, y estas copias de cada uno de los genes estaban pues en los cromosomas que se heredaban del padre y de la madre.
Los guisantes que eran blancos, en este caso, pues sus dos copias, la que heredaban del padre y de la madre, pues eran blancos. Y estos siempre jamás daban lugar a guisantes de color blanco. Mientras que los de color rojo, pues sus dos copias también eran de color rojo y en todas las generaciones posteriores siempre iban a dar de color rojo. Pero claro, cuando estas plantas fabricaban polen y fabricaban pues, los óvulos que debían dar lugar a las semillas, solamente se transmitían al azar uno de estos cromosomas, no los dos. Con lo cual, pues aquí, si escogemos al azar uno de ellos, pues vamos a escoger un blanco y un rojo. Con lo cual, fijaros que en esta situación, en estos guisantes blancos híbridos de la primera generación, teníamos una copia blanca y una copia roja. Pero hemos dicho que esta copia blanca es dominante, porque esta copia roja es recesiva. Por eso, los guisantes eran todos de color blanco. Ahora bien, si nosotros cruzábamos dos guisantes de esta primera generación híbrida, son guisantes que tienen la capacidad de tener o rojas o blancas, pues podían pasar a la siguiente generación, cada uno al 50%, o bien la roja o bien la blanca, con lo cual teníamos 4 posibilidades. Si se pasaban los dos rojos, fijaros, si cada uno de ellos pasaba el color rojo, lo que obteníamos eran pues guisantes que eran rojos y que siempre más iban a dar lugar a estos guisantes, a estas piezas rojas. Si por el contrario lo que pasábamos era los dos blancos al azar, lo que obteníamos eran estas piezas blancas, estos guisantes amarillos claritos, que siempre, jamás, siempre por después iban a dar siempre lugar a estos guisantes blancos. Pero claro, si pasábamos o bien uno rojo y uno blanco, o da igual, uno blanco y uno rojo, fijaros que estos guisantes intermedios pues también iban a ser de color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco sigue siendo dominante. Pero ahora, de nuevo, cuando cruzáramos dos de ellos, sería tanto como repetir el cruce pues, de esta primera generación, y al repetir el cruce entre dos que serían pues, portadores de una pieza blanca y de una pieza roja, volvíamos a encontrar en la siguiente generación pues tanto los rojos como los blancos y rojos. Con lo cual había descubierto lo que hoy se conoce como la ley de la segregación. La ley de la segregación de los caracteres, en los cuales pues, dominantes y recesivos son pasados de generación en generación y van distribuyéndose al azar, a veces se presenta como la primera ley de Mendel o a veces como la segunda, siendo la ley de la dominancia la primera. La dominancia es la que se obtiene de cruzar dos líneas puras en las cuales solamente uno de los caracteres de las cepas parentales es el que se manifiesta. Con lo cual, fijaros que él demostró que usando estos guisantes, que a pesar de que en la primera generación híbrida parecía desaparecer ese carácter recesivo, en realidad internamente estaba, y cuando los cruzábamos entre sí se transmitían en una proporción determinada. Y tuvo que imaginar, y ahí está el momento eureka, ahí está la brillantez de su hallazgo, tuvo que imaginar esos dos elementos, esos dos copias, ahora sabemos los dos alelos de un gen, las dos copias de nuestra pareja de cromosomas, la que heredamos del padre y la que heredamos de la madre. Él tuvo que imaginar estas dos y tuvo que imaginar que cuando se iban a producir pues, los granitos de polen y los óvulos, los dos gametos, pues se tenían que especializar con uno de ellos, tenían que escoger al azar uno de ellos. Si eran portadores solamente de dos copias rojas, pues siempre transmitirían una copia roja. Si eran portadores de dos copias blancas, pues siempre transmitirían una copia blanca. Pero si eran portadores de una copia roja y una copia blanca, al 50% podían pasar a la siguiente generación o bien una copia blanca o bien una copia roja. Y
cuando se cruzaban dos de estos guisantes que tenían cada uno de un distinto color, una copia de un distinto color, es cuando aparecían en la siguiente generación pues estas proporciones de 3:1. De aquí apareció un concepto que hoy llamamos, cuando un animal o una planta o un ser humano tiene sus dos copias de un mismo gen de forma distinta, decimos que está en heterocigosis porque son individuos heterocigotos, mientras que cuando las dos copias de un gen, la copia que se hereda del padre y la copia que se hereda de la madre, son idénticas, decimos que está en homocigosis y estos individuos son individuos homocigotos. Mendel no solamente utilizó un carácter como es el color de los frutos, el color amarillo-verde, sino que también utilizó muchos otros caracteres. En particular utilizó el carácter, la forma del fruto. Os he dicho antes que había guisantes que eran lisos y había guisantes que eran arrugados, ¿no? Esto lo vamos a simular en piezas del tente. Estas piezas de color gris lisas, cuadraditas, van a representar el fruto liso, y estas piezas de color gris pero redonditas, cilíndricas, van a representar pues los guisantes de forma arrugada. Si él escogía guisantes lisos, todos los que nacían eran lisos. Si él escogía para el cruce dos guisantes que eran cilíndricos, dos guisantes que eran arrugados, todos los que volvían a nacer eran arrugados, con lo cual estábamos ante dos líneas, ante dos cepas puras, entre dos variedades. Claro, lo que él hizo fue repetir el experimento que había hecho con los colores y puso a cruzar un guisante liso con un guisante arrugado, una pieza gris lisa con una pieza gris arrugada, y todos los que le nacieron eran guisantes lisos. De nuevo, el carácter dominante en este caso era el carácter liso, mientras que el carácter arrugado, en este caso las piezas cilíndricas, parecía haber desaparecido. De nuevo, cuando volví a utilizar pues dos de estos individuos de esta primera generación, en la siguiente generación le volvían a nacer tanto los guisantes arrugados como los guisantes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los guisantes lisos en las mismas proporciones que antes, 3 veces más de lisos que de arrugados, con lo cual de nuevo este carácter arrugado era el carácter recesivo, mientras que el carácter liso era el carácter dominante. Exactamente lo mismo que pasaba con el color de los frutos. Si trasladamos estos hallazgos con la forma del fruto a lo que él llamaba los elementos que se transferían desde generación en generación, lo que llamamos pues los cromosomas, pues la cepa que era lisa, pues sus dos copias eran lisas. La cepa que era arrugada, pues en el cromosoma correspondiente las dos copias del cromosoma eran arrugadas. Los guisantes de la primera generación pues naturalmente eran híbridos porque tenían una copia lisa y una copia arrugada. Y en la segunda generación pues nos encontrábamos pues tanto guisantes que solamente tenían estas copias arrugadas y guisantes en una proporción de 2:1, en las cuales primero teníamos guisantes que seguían siendo híbridos y luego teníamos guisantes que seguían siendo lisos. Había siempre el doble de estos que de estos. Y esto era reproducir lo que habíamos encontrado o lo que Mendel había encontrado previamente con los colores de los frutos. En estos momentos Mendel se preguntó si lo que había observado por separado con el color de los frutos o con la forma de los frutos era algo que se podía observar de forma combinada, si la herencia de un carácter afectaba a la herencia de otro. Claro, si combinamos estas dos experiencias, estos dos caracteres, pues tenemos pues frutos de color rojo o de color blanco y tenemos frutos que son lisos o que son
arrugados, lisos y arrugados. Y esto lo tenemos para cada uno de los colores, ¿no? Vamos a ver el experimento que hizo Mendel para la llamada segunda o tercera ley de Mendel, que es la ley de la herencia de los caracteres independientes. Él cruzó plantas que eran lisas y de color blanco con plantas que eran rojas y arrugadas. Claro, en los dos casos, acordaros que el color blanco y el que sean lisas es el carácter dominante. Luego, todos los guisantes que nacieron de la primera generación nacieron iguales, porque todos habían heredado los dos factores dominantes. El factor dominante color, blanco sobre rojo, y el factor dominante forma, liso sobre arrugado. Esta es la primera generación híbrida. Veamos ahora lo que ocurrirá cuando utilicemos estos individuos para obtener la siguiente generación. Cuando Mendel cruzó estos individuos de esta primera generación híbrida, en la segunda generación, fijaros lo que pasó. Volvieron a aparecer los dos caracteres que parecían haber desaparecido en la generación anterior. Volvimos a tener guisantes lisos y guisantes arrugados, y volvimos a tener pues guisantes blancos y guisantes rojos. Fijaros que la proporción también era muy definida, porque era una proporción de 9, 3, 3 a 1. Lo más improbable era que coincidieran los dos caracteres que eran recesivos, el color rojo con la forma arrugada, o en este caso el cilindro liso. Y lo más frecuente era que coincidieran los caracteres que eran dominantes, en este caso las piezas lisas y las piezas blancas. Vamos a verlo esto con cromosomas para entenderlo. Las dos cepas parentales originales, la que es blanca y lisa, es blanca porque las dos copias siguen siendo blancas, y es lisa porque en el otro cromosoma donde está el carácter de forma, pues eran copias lisas. Esta es roja y cilíndrica porque tiene las dos copias rojas y las dos copias cilíndricas. Esta es la estructura que tienen estas plantas de guisantes. Claro, cuando estas plantas tienen que hacer gametos, tienen que decidir pasar al azar a la siguiente generación uno de ellos, en el cual, fijaros que esta generación híbrida, que todos son iguales, pues escogemos uno de cada, porque estos son iguales, con lo cual, a nivel del cromosoma gris, pues tendrán el que tiene la forma lisa y el que tiene la forma arrugada, y a nivel del color, pues tendrán el cromosoma que tiene el color blanco y el cromosoma que tiene el color rojo. Fijaros que esta combinación, como blanco domina sobre rojo, por eso son blancas, y como liso domina sobre el cilíndrico, por eso son lisas, por eso son cuadraditas. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando pasamos a la siguiente generación? Aquí tenemos todas las combinaciones, porque podemos pasar a la siguiente generación, pues bien, o bien un cilíndrico con un rojo, o un cilíndrico con un blanco, o un liso con un rojo, o un liso con un blanco. Y por eso nos encontramos, lo más infrecuente es este en el cual coinciden los dos genes recesivos. Este sería un guisante que volvería a tener las dos copias del gen de la forma recesivas y volvería a tener las dos copias de color rojo. Este segundo grupo de piezas blancas pero cilíndricas, pues tendrían que haber heredado obligatoriamente las dos copias cilíndricas, porque si no, no serían cilíndricas, pero para ser blancas pueden ser blancas o bien porque tienen los dos caracteres blancos, o bien porque tienen un blanco y un rojo. De las dos maneras volvemos a tener estas piezas de color blanco y cilíndrica. Lo mismo pasaría con estas, de que son de color rojo y que son lisas. Como son de color rojo, implica que tienen que tener las dos de color rojo, pero al ser lisas, quiere decir que o bien han heredado estas de aquí, estas tres, o bien han heredado las dos copias lisas, o bien una copia lisa y una copia
pues cilíndrica, porque recordemos que lisa sigue siendo dominante sobre la cilíndrica. ¿Y cuáles son finalmente los blancos, que son los más abundantes? Pues bueno, en este caso pues pueden ser blancos y rojos, y pueden ser grises lisos y cilíndricos. Fijaros que en este caso tenemos todas las combinaciones, porque en cualquiera de estos casos vamos a dar lugar a este color y esta forma. En esta combinación también nos valdría que aparecieran pues cromosomas con los dos blancos, y también nos valdría que aparecieran pues combinaciones con los dos lisos. Por eso, como tienen tantas combinaciones, por eso esta es la proporción más frecuente, y por eso esta proporción de 9, 3, 3 a 1 es la que encontró cuando combinó dos tipos de caracteres, la forma y el color. Esto le llevó a promulgar esa que conocemos como segunda o tercera ley, según como la describamos, que es la ley de la herencia de los caracteres independientes. Claro, son independientes desde el punto de vista de que viajan en cromosomas distintos, porque si no, no serían independientes. Imaginaros que el gen que determina la forma no está en este otro cromosoma, sino que está en el cromosoma negro, en el mismo cromosoma. Entonces, fijaros que el carácter de color blanco y el carácter de color liso siempre irían ligados. Esto se llama ligamiento genético. Claro, esto es una excepción a las reglas originales de Mendel. Las reglas de Mendel solamente funcionan cuando estamos hablando o bien de genes que están en cromosomas distintos o de genes que están en posiciones muy alejadas dentro de un mismo cromosoma, que puede romperse a la hora de fabricar los gametos y pueden segregarse de forma independiente. Con lo cual, estas tres primeras leyes de la herencia, la ley de la dominancia, la ley de la segregación y la de la herencia de los caracteres independientes, fueron descritas y fueron leídas ante la Sociedad Natural de Brno, hoy en la República Checa, como os decía, el año 1865, por Gregor Mendel. Él los publicó en 1866. Y de nuevo repito que este experimento, que es fundamental para entender la genética, estuvo 34 años sin ser redescubierto. A principios del siglo XX, Hugo de Vries y otros genetistas, en 1900, redescubrieron los experimentos de Mendel, y en 1901 Bateson y otros genetistas tradujeron ese escrito de Mendel, que naturalmente escribía en alemán, y hasta hoy y hasta nuestros días. Pero quiero resaltar la perspicacia y la brillantez, el talento que tuvo que tener Mendel para conseguir explicar el mecanismo de la herencia antes incluso de que se hubiera descubierto el ADN, de que se hubieran descubierto los genes o de que se hubieran descubierto los cromosomas. Como veis, hoy ha sido un vídeo un poco más largo que los anteriores, pero merecía la pena porque estamos hablando del padre de la genética.